Elizabeth, es un placer hablar contigo como directora general de Comertia. Vosotros, para que la gente nos entienda y sepa de qué estamos hablando, sois una asociación catalana especialmente vinculada al mundo del retail, al mundo de la empresa familiar. Retail y empresa familiar muchas veces van de la mano y agrupáis a empresas con vocación de crecimiento y sobre todo tenéis una filosofía muy clara y pienso que muy inspiradora de compartir experiencias. O sea, hay gente del retail, de grandes empresas, de pequeñas empresas, de medianas empresas, pero todas las experiencias de cada uno de ellos contribuyen a la inteligencia de negocio, a que cada día todos sepáis mejor qué es el retail, en este momento sobre todo de redefinición del retail, en el que lo físico, lo híbrido, lo off, lo on, pues están jugando todas las partidas posibles, ¿no? La primera pregunta, Elizabeth, muy breve, en pocas palabras, ¿qué es Comertia y cuál es el propósito? Muy bien. Bueno, primero de todo, hola David, muchas gracias por hacerme esta entrevista. Voy a intentar responder lo más corto y breve posible. Bueno, Comertia, como tú lo has descrito muy bien, es la Asociación Catalana de la Empresa Familiar del Retail. Es una asociación que todos los socios de distintos sectores tienen en común, que son empresas familiares y con puntos de venta y de origen en Cataluña. Entonces, el objetivo de Comertia es promover el intercambio de información y experiencias entre sus miembros, ayudándoles a mejorar la productividad y la competitividad. A su vez, también, otro objetivo muy importante es defender sus intereses delante de la administración. Claro, fundamental. Oye, ¿cuándo nace, para que nos hagamos una idea, y cómo surge la idea de esa asociación? O sea, ¿a partir de qué momento se produce el clic y empieza, no? Muy bien. Comertia nace en febrero del año 2002. Este año cumplimos 20 años. Fantástico. Y nace de la idea de 5 empresarios, eran empresarios de sectores distintos, que coincidían en distintas reuniones, en distintos aforos, y vieron que era muy interesante compartir información sobre temas varios, temas de expansión, temas de ubicaciones, temas de situación de sus empresas, temas de crecimiento, de legislación. Entonces, vieron muy interesante pues, crear una asociación donde poder compartir toda esta información y, a su vez, una asociación que defendiera pues, sus intereses delante de la administración. Y así nació Comertia. Los 5 socios fundadores eran Jordi Casas, de Casas Sabatés, Xavier Vidal, de Seleca Vidal Moda, Gabriel Jané, de La Mallorquina, equipamiento del hogar, Javier Cotet, de ópticas, y Benito García, de deportes. Estos fueron pues, los 5 empresarios de sectores distintos, pero todos ellos retailers. Muy bien. Oye, hablemos de talento, si te parece, Elizabeth. En el trabajo diario de un retail, la formación constante es muy importante y el talento es muy importante, ¿no? ¿Cómo ayudáis a los socios a mejorar el talento, a generar talento, a poner el acento en el talento? Vale. A ver, mira, el lema de Comertia es compartir para competir. Entonces, bajo este lema, nosotros tenemos distintas verticales y una de las verticales más importantes es la formación y el talento. Entonces, bajo esta vertical, desde Comertia nos encargamos de organizar muchos encuentros donde poder compartir información. Nosotros estamos al día, o procuramos estar al día, al máximo, sobre todo lo que está sucediendo en el mundo del retail. Y alrededor de todo lo que sucede, en Comertia creamos encuentros, creamos pues, distintos tipos de reuniones dirigidos a distintos pues, profesionales, donde buscamos temas que les interese y temas donde pueden compartir información y compartir y debatir sobre sus experiencias. Organizamos, por ejemplo, pues, las comidas o coloquios con los empresarios CEOs o propietarios de las empresas, donde cada uno de ellos pues, expone sus modelos de negocio o se comparte temas estratégicos. Luego organizamos pues, reuniones, les llamamos talleres de intercambio o workshops, sobre temas concretos, pero ya a nivel de áreas más funcionales, ¿no? Nos reunimos pues, con los responsables de personas o de recursos humanos de las empresas para tratar temas laborales, temas varios,
reuniones mensuales. Luego temas pues, con los responsables de las distintas áreas funcionales de digitalización, de marketing, finanzas, logística. Y cada reunión pues, buscamos un tema que creamos que es un tema de interés y tema donde entre ellos pueden hacer pues, ese benchmarking o compartir experiencias. Son temas transversales, ¿no? Temas transversales. Correcto. Bueno, bien organizamos reuniones dirigidas o bien a CEOs o bien a responsables de cada una de las áreas, o bien también organizamos reuniones transversales donde invitamos pues, a tanto a los CEOs como los responsables de cada una de las áreas, ¿vale? Entonces, también tenemos cursos de formación. Cada año ofrecemos a los asociados cursos gratuitos de formación en temas varios de gestión, desde temas de e-commerce, social commerce, estrategias en redes sociales, buscadores SEO, buscadores SEM, otros temas como gestión de compras, pricing, o gestión del tiempo. Hace un poquito hicimos uno sobre gestión del tiempo, importantísimo, gestión de equipos, gestión de conflictos, etcétera. Y luego, por último, tenemos pues, la jornada de retail. Todo esto bajo esta vertical de formación y talento, ¿eh? La jornada de retail es el acto estrella de Comertia, donde cada año intentamos buscar un tema que marque tendencia, un tema innovador, ¿no? Entonces, alrededor de este tema nos encargamos de hacer algún estudio y de traer a retailers importantes, retailers que son ya empresas mucho más grandes y que nos vienen a explicar su experiencia sobre estos temas, ¿vale? Y bueno, esto es todo lo que hacemos alrededor de la formación y el talento. Increíble, no está nada mal. Oye, hablando de formación, hay un concepto cada día más importante, Elisabet, que es la formación continua. Uh-huh. ¿Cómo de importante es, cómo lo veis desde Comertia en el mundo del retail, la formación continua de todos los equipos, de todas las personas? Es un tema básico, primordial. El retail es un sector que continuamente está pues, con grandes cambios y con distintos avances, tanto desde temas tecnológicos como con distintos temas que han irrumpido en todos los puestos profesionales, ¿no? Entonces, a partir de aquí es súper importante la formación continua y constante en todos los niveles. El cambio es una constante en la vida, no solo en la vida, sino también en el retail, ¿no? Y por tanto es muy importante, creemos que es muy importante estar al día de todos los distintos temas que nos afectan al día a día, ¿no? Desde nuevos canales de venta es muy importante, o tendencias de consumo, o canales de información y uso de clientes, distintos sistemas de pago, etcétera. En el retail, pues cada vez se está incorporando gente más cualificada y gente más preparada. Y a su vez, las propias empresas ofrecen formación in company o incluso planes de carrera para sus trabajadores para que de esta manera pues, puedan crecer profesionalmente, ¿no? Incluso algunas empresas de Comertia pues, están ofreciendo títulos homologados. Se está incorporando mucho talento en las empresas. Y sobre todo pues, en áreas en áreas vinculadas con la digitalización, la logística y con distintos puestos, ¿no? Pero sobre todo el resumen es formación continua, sí, continuamente, ¿vale? Muy importante, y incorporación de talento. Formación continua, al final, Elisabet, es un tema de actitud, es tener la mente siempre abierta para todo lo que vaya viniendo. Eso es formación continua, ¿no? Es estar siempre enriqueciéndote con nuevas aportaciones para aportar a tu negocio, ¿no? Correcto, sí, siempre. Las empresas de retail siempre nos estamos adaptando a todos aquellos cambios que están sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Y por tanto, pues cambios es igual a formación. Adaptarse, cambios, adaptación y formación. Oye, hablemos de CEINSA. Vosotros trabajáis desde hace tiempo con CEINSA y CEINSA con vosotros. Ellos realizan informes salariales de empresas. ¿Cómo os ayuda en el día a día, en vuestra gestión CEINSA, para identificar el mundo salarial, el mundo de la compensación en el sector del retail, ¿no? Bueno, pues la verdad es que con CEINSA, este año Comertia cumplimos 20 años y diría que con CEINSA estamos colaborando
desde hace pues, unos 16 o 18 años. Por tanto, tenemos un vínculo muy estrecho de colaboración con CEINSA. Entonces, nosotros con ellos realizamos lo que llamamos el informe sectorial de remuneraciones. Es un informe que hacemos cada 2 años y es un informe, la verdad es que es muy útil, porque la base del estudio son encuestas que hacemos a las empresas de Comertia, pero también a empresas de retail, sobre los distintos perfiles profesionales, ¿vale? Y sobre la evolución de estos perfiles, ¿no? Entonces, lo que vamos observando con el tiempo, con los años, es pues una evolución de cómo está cambiando el sector del retail, ¿no? Cómo están evolucionando los distintos salarios y cómo están apareciendo nuevos cargos, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. A su vez, las empresas se pueden comparar lo que tienen ellos internamente con el resultado del informe sectorial de remuneraciones. Y la verdad es que es un estudio muy interesante. Aparte del ISR, del informe sectorial de remuneraciones, nosotros con CEINSA organizamos charlas internas con los asociados sobre pues, sistemas de remuneración y sobre distintos temas correcto, que aportan mucho valor a las empresas, ¿vale? Desde CEINSA ellos también trabajan con varias empresas de Comertia y por tanto pues el vínculo es muy estrecho. Estamos muy, muy contentos. Muy bien. Oye, hablamos de momentos complejos en todos los sectores, pero también en el retail. Hablamos de alta inflación, hablamos de todo lo que ha pasado y de las consecuencias de la pandemia. Hablamos de problemas incluso de suministros a veces, de materias primas o de material súper necesario. Por tanto, ¿qué análisis de futuro cercano de los próximos meses nos haces un poco de lo que está pasando en el retail, teniendo en cuenta la alta inflación, el efecto pandemia, el tema de los suministros? Una pequeña foto, un análisis del futuro cercano, Elisabeth. A ver, es muy difícil. Es muy difícil prever un futuro, porque desde el año 2020 hemos tenido pues, toda una serie de cambios continuos y constantes que hacen muy difícil tener unas buenas predicciones, ¿vale? Como tú muy bien has dicho, pues bueno, empezamos con la pandemia y después de la pandemia viene una guerra, ¿no? Entonces, ello pues, implica pues, muchos problemas de suministros, muchos problemas pues, de subidas de costes de productos, inflación, lo cual pues, hace que realmente pues, estemos en una situación muy, muy, muy incierta. El problema siempre es, ¿esto repercute en el cliente final? ¿O no? Un poco, claro. Totalmente. Repercute totalmente en el cliente final, ¿no? Claro, el tema de la inflación no va ligada directamente a unas subidas de salarios proporcionales, ¿no? Y por tanto, la renta familiar disponible de las familias, pues cada vez está más tocada y con ello el consumo. Con ello, claro. Es toda una rueda, ¿no? Entonces, el futuro, ¿cuál es el futuro? Nosotros somos optimistas con el futuro, ¿no? Porque preveemos que, claro, que quieras que no, pues con la pandemia pues nos hemos más o menos adaptado a convivir con una pandemia. Al principio pues fue muy complicado, tanto las empresas que sufrieron como las empresas que tuvieron pues ventas, pues, unas buenas ventas, por ser empresas de productos pues, de primera necesidad, pero que también pues, se vieron pues, totalmente afectadas pues, por estos cambios tan repentinos, ¿no? Pero poco a poco pues, las empresas se han ido adaptando. Lo mismo está sucediendo ahora, ¿no? Con la guerra, con las subidas de costes energéticos, con las subidas con los problemas de suministros, con las subidas de costes de materias primas, etcétera. Todo esto, poco a poco, creemos que se va a ir normalizando y nosotros preveemos un segundo semestre, pues ya un poquito más normalizado, ¿vale? Muy bien, importante esta esperanza, estas buenas noticias, esta visión positiva, que a pesar de todos los problemas siempre hay soluciones y al final aprendizajes, ¿no, Elisabeth? O sea, hay grandes dificultades, pero también hay grandes aprendizajes para mejorar en el futuro, ¿no?
Oye, háblanos... grandes oportunidades también. De oportunidades, exactamente. Oye, para acabar, si te parece, háblanos de nuevos proyectos que estáis preparando para acompañar a estas empresas de retail en este momento. Proyectos de presente-futuro que está llevando a cabo Comertia. Bueno, a ver, Comertia siempre estamos al día de todo lo que está sucediendo y siempre estamos ofreciendo pues mucho valor al socio. Tal como te he comentado, pues el lema de Comertia es compartir para competir y la misión de Comertia es estar al servicio del socio, ¿no? Por tanto, siempre estamos intentando encontrar nuevas maneras de ofrecer valor al socio y de ofrecer pues todo aquello que le pueda aportar información para que sean empresas más competitivas, para que sean, para ayudar a crecer en sus cuentas de explotación. ¿En qué estamos ofreciendo pues, valor? Estamos ofreciendo valor en todo aquello que está al día, ¿no? A temas de sostenibilidad y temas de transformación digital para las empresas. Estos son pues, todos los proyectos que nosotros... Son los grandes proyectos estratégicos que, digamos, están en esta línea de presente-futuro, ¿no? Correcto, sí. Intentamos también pues, que haya mucha colaboración entre las empresas porque pues, cada vez es más importante pues, la colaboración, ¿no? con las empresas porque a partir de aquí pues, podrán surgir nuevas oportunidades y nuevos proyectos. Está de moda el Open Data, el abrir los datos y el compartir los datos. Pues esto que hacéis en Comertia es un gran Open Data, es una gran puesta en común de experiencias, de datos, de informaciones que pueden ser muy útiles para todos, ¿no? Correcto, sí. Elizabeth, felicidades por los 20 años y te diría felicidades avanzadas por los 20 años que vendrán. Un placer. Muchísimas gracias, David. Gracias. Gracias.